Carolina Vegas es periodista, Carolina Vegas es madre y Carolina Vegas es escritora. Y hoy nos congrega el pretexto de hablar con ella acerca de su más reciente libro, englobado bajo el título de Un amor líquido. Una obra que nos remite a toda la complejidad, a toda la magia y a todo lo que implica el hecho de ser madre. Un honor tenerte y sobre todo porque no siempre se encuentra uno con una visión tan lúcida de la maternidad como esa que presentas tú en tu obra. Inevitable el hecho de volverse atrás y pensar que la mujer, lo femenino, el hecho de ser madre, los conflictos propios de la condición femenina están presentes y trazan tu obra publicada hasta hoy, ¿no? Me remito, por ejemplo, al cuaderno de Isabel y pienso en ese tema del cáncer de mama, en los padecimientos, en cómo se experimenta una enfermedad y pienso en la crudeza, en el buen sentido de la expresión con el que tratas esos temas. ¿Por qué esa obsesión? ¿De dónde viene? Ok. Yo creo que nuestras historias, o sea, y con eso me refiero a las historias que nos conciernen a las mujeres y que nos tienen a nosotras como referente y protagonista, por lo general, en lo que llamamos la literatura universal, han estado contadas por hombres. Y de cierta manera, los hombres buscan vernos de una forma idealizada, reiterando aquello que se considera lo femenino, sin realmente cuestionar qué es ese tal femenino y por qué es tan diferente a la realidad que vivimos nosotras día a día. Entonces yo creo, no solo creo, estoy convencida que en este momento de la historia en el que todavía estamos viviendo una revolución para realmente ser vistas como iguales en la sociedad, lo más revolucionario que podemos hacer nosotras las mujeres es contarnos nosotras mismas y contar nuestras historias. Y cuando me refiero a nuestras historias me refiero a todas las historias. Precisamente también por esa idea que tenemos de lo universal y lo literario, que casi siempre concierne aquello universal y literario de la vida de los hombres o de la vida de lo público, pero muchas veces no miramos un poco detrás de ese imaginario que tenemos para ver lo que es esa vida privada o esa vida femenina, para también contar eso y contarlo tal y como es, no con ese velo de belleza con el que queremos de cierta manera hacer más bonito lo que no nos parece que se ajusta a la idea de feminidad que tenemos en nuestra sociedad. Uno se pone a leer la historia de Isabel y encuentra precisamente eso, ese tratamiento respetuoso, pero a la vez sin romanticismos excesivos y sin suavizar un tema tan complicado como es el cáncer, que como tú muchas veces lo has señalado y el libro mismo lo insinúa, pues definitivamente incluye y representa pues el hecho de tener que luchar contra algo, pero a la vez pues todo el padecimiento subyacente a esa situación. Aquí ya miras el asunto desde una perspectiva personal, me parece que desnudas perfectamente quién eres tú y cuentas tu experiencia propia como la madre de Lucas, se puede decir el nombre, ¿no? Claro, está ahí. Lucas está presente. Entonces quería pensar en eso, en cómo, en hasta qué punto es fácil sacar de ti todo eso que estás viviendo día a día, esa propia metamorfosis que está ocurriendo dentro de ti, y cómo fue ese ejercicio de casi que de bucear internamente y de mirarte para contárnoslo a nosotros. La verdad es que como escritora, y tú lo debes entender bastante bien, porque también lo eres, yo siento que solo entiendo lo que me está pasando, o lo que soy, o las dudas que tengo al escribirlas. Es como mi estilo de terapia personal. Si yo no escribo, no entiendo. Puede sonar un poco tonto, pero a mí sentarme a hablar de pronto no me deja tan claras las ideas que necesito plantearme o que necesito repensar. Entonces, escribir este libro, Un amor líquido, nació de la pulsión, de la necesidad de explicarme a mí misma qué era lo que me estaba pasando, porque este era un proceso que, como todos los procesos en el mundo de las mujeres, estaba completamente romantizado, y en donde además en el momento en el que tú planteas la posibilidad de que ese romanticismo no sea tan romántico, de inmediato sientes que la sociedad te está juzgando porque eres una mala mamá, por no estar sintiendo lo que se supone que debes estar sintiendo en ese momento, o pensando o haciendo. Entonces me senté en ese ejercicio de pulsión a escribir esto, y cuando menos me di cuenta ya tenía un libro
en donde no solo estaba contando una historia, sino que estaba contando una historia absolutamente personal. Y aunque fue difícil tomar la decisión de desnudar mi ser de esa manera en un texto, no fue difícil desnudar mi ser en el texto, eso ya lo había hecho, sino agarrar ese texto y entregarlo y decir, bueno, este texto ya no es mío, es de todas o de todos. También sentí que necesitaba hacerlo porque estaba convencida de que esas dudas y esos cuestionamientos no solo los estaba teniendo yo, sino que los estaban teniendo seguramente muchas otras personas que estaban pasando por el mismo proceso por el que estaba pasando yo, y que además muchas personas estaban haciendo la misma pregunta, y es, ¿por qué nadie habla de esto? Yo tiendo a pensar que un libro cambia la vida necesariamente de su autor. Cada libro que tú escribes, de alguna manera, si ha incidido como debe incidir, te debe cambiar un tanto. Me parece muy curioso que esa experiencia de elaborar un libro y que te va cambiando y que te va haciendo otra, vaya en paralelo a una experiencia biológica, digamos, que está sucediendo dentro de tu organismo. ¿Cómo pueden confluir esas dos emociones y cómo funcionó eso, digamos, de estar viviendo dos procesos, yo creo que igualmente duros, pero a la vez igualmente mágicos y de descubrimiento? Creo que los dos se alimentaron el uno del otro. O sea, que el proceso de escritura, que de por sí es doloroso, se alimentó de ese otro proceso también, de ese otro cambio que también, por más feliz que era, estaba también siendo doloroso, y al final, entre el uno y otro me ayudaron a entender quién era yo ahora. Entonces creo que en eso no me cambió, sino me ayudó a aceptar esa nueva Carolina que era mamá y que ya no iba a volver a ser la persona que fue la que escribió el cuaderno de Isabel. Sí. Algo simpático que dice Carolina y que entiendo yo a partir de lo que leo es que la maternidad suele ser un imperativo social, biológico, se te presiona, sobre todo si eres mujer, a que tengas un hijo y a que te reproduzcas. Es como que las tías ya empiezan a acechar y empieza a aparecer la mamá y empieza como ese dictamen de que tienes que cumplir con esa instancia, pegada obviamente a tener un libro, a escribir un libro, que ya lo hiciste, y a sembrar un árbol, que son los otros dos imperativos cliché. Me pregunto yo, tu opción de maternidad es algo perfectamente decidido, perfectamente calculado, perfectamente pensado, casi que programado de una manera sensata y metódica. ¿Qué crees tú que representa en este punto de la historia, cuando se están reivindicando tantos temas alrededor de la feminidad y el lugar de la mujer, de la no maternidad como una opción también? Es que yo creo que mujer no es igual a madre. Creo que nuestro destino biológico no es la maternidad tampoco, necesariamente. Yo creo que en el año 2017 esa siempre debe ser una opción. O sea, hay demasiadas maneras de poder planificar, y sobre todo, creo que una de las grandes luchas que ha dado el feminismo en toda su historia es esa. Es el derecho a una buena salud sexual y reproductiva para las mujeres, y cómo eso, en consecuencia, nos permite a nosotras ser dueñas de nuestros futuros y de nuestros destinos. Por lo tanto, la maternidad no debe ser una obligación, porque también tenemos que ver que a nivel social esa obligación implica una cantidad de problemas y traumas para esos niños que nunca fueron deseados. Por ejemplo, hay en el estudio, en esta encuesta nacional que hace Profamilia todos los años, o cada 2 años creo, uno de los resultados que arrojó en la última es que como el 60% de los embarazos son embarazos no planeados en Colombia, y muchos de esos embarazos no planeados, que no es lo mismo que no deseados, pero muchos de esos no planeados son además embarazos no deseados. Entonces, si estamos solamente hablando de embarazo, ¿qué podemos decir de esos niños que están naciendo y que están llegando a lugares en donde nunca nadie tuvo un plan para ellos o un deseo de tenerlos? ¿Qué clase de sociedad es la que estamos gestando a partir de esos niños que nacen así? Porque es que además tú no puedes obligar a nadie a querer a nadie. Eso es algo que tiene que nacer, y eso es algo que tú tienes que desear. Entonces, por eso yo también
en medio de todo lo que hablo acerca de mi experiencia personal, lo que abogo mucho en el libro y lo que abogo mucho como, pues, como persona y como ciudadana que soy es al derecho de las mujeres a decidir qué quieren ser y a que esa maternidad que nos han impuesto durante tantos siglos, hoy en día no sea vista como una obligación. Porque no es justo ni para la mujer, ni para el fruto de ese embarazo, ni para el niño que van a ser. Me produce curiosidad en el caso de alguien que ejerce el periodismo y a su vez hace libros y hace literatura. ¿Hasta qué punto tú sientes en algún momento que esa Carolina Vegas periodista se está inmiscuyendo en el trabajo de esa Carolina Vegas narradora y viceversa? O sea, ¿cómo logras trazar ese lindero si es que lo trazas? Es una muy buena pregunta, porque yo sí siento que soy dos personas distintas cuando estoy escribiendo periodismo o cuando estoy escribiendo literatura. Y siento desde mi fuero interno que este libro es literatura. Es un libro literario porque yo emprendí mi proyecto creativo como un proyecto literario. El lenguaje que utilizo es literario, la evocación de la memoria, la manera de construir el texto, cómo va la trama, todo eso lo creé para que fuera una novela. Así lo que esté contando sea casi todo verdad. Yo lo que escribí fue una novela, así el personaje principal sea yo. ¿Y qué nos puede decir una escritora nacida a finales del cada vez más lejano siglo XX? ¿Qué nos puede decir con respecto a motivar o a permitirles o a favorecer la oportunidad de que otras mujeres cuenten su vida desde una experiencia personal, como lo has hecho tú muy valientemente y muy acertadamente? Yo creo que el tema no es solo que las mujeres nos contemos nuestras experiencias personales, aunque creo que eso también es parte de la revolución. Yo creo que el punto es que las mujeres que sintamos un llamado a las letras, acudamos a ese llamado y también que el mundo literario nos abra las puertas para que ese llamado sea oído. Y aquí vengo al tema de lo difícil que es escribir y publicar en un país como Colombia, y más que escribir y publicar, que se ha tomado eso que uno publica y escribe como literatura seria y que además se ha tenido en cuenta por parte de esa sociedad literaria o ese país literario que algunos llaman como parte activa de esa literatura colombiana. Y la pregunta de rigor, sin condicionamientos de ningún tipo, puedes responder con toda sinceridad, ¿sí o no? ¿Tú crees que le debes volar? Sí, es volar lo más alto que se pueda volar, es la experiencia más sublime en mi vida y en mi caso, es la posibilidad de habitar otros mundos y de ser otra persona durante que sea un ratico, y es la cosa más satisfactoria y bonita que pueda haber. Yo sin leer no soy. Este es el autorretrato de una madre que tengo a mi derecha, cuyo nombre es Carolina Vegas y cuyo título, como el de Sigmund Bauman, ¿no? Un amor líquido. Les recomiendo esta obra, una manera muy especial de acercarse a la maternidad con una voz muy franca, muy propia, con una voz muy personal.